For about 95% of the recorded history of man, girls got married when they were ready to have babies physically. I think God had a design there that's at fault. It's our societies, our Western societies, that stopped preparing young men and women for the responsibilities of a family. En el desierto, cerca de la frontera del condado de Nevada, había un terreno con varias casas rodantes, donde vivía una familia de unos 40 miembros que llamó al lugar Green Haven. Esta familia llamó la atención de los medios, quienes invitaron a Tom, el padre de los 30 y tantos niños que había allí. Una de las entrevistas llamó la atención del fiscal del condado, quien comenzó a investigar a Tom y a descubrir la horrible verdad sobre su familia, quienes básicamente eran una secta. Advertencia: este caso contiene incesto, abuso sexual y demás temas delicados. Es muy parecido al caso que hice sobre el clan Cult de Australia, donde hay menores involucrados. Hago la advertencia porque hubo gente que en ese caso comentó que no pudo seguir viendo todo el vídeo porque el tema era demasiado desagradable, y que sepáis que este caso es algo parecido, así que si preferís no escuchar sobre este tipo de temas, no miréis este vídeo y nos vemos en otro. Antes de empezar, voy a dejar por aquí mis redes sociales, y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, déjame un me gusta y comencemos con la secta de Green Haven. Para llegar al punto donde llegó esto, necesitamos hablar sobre Tom Arthur Green. Nació el 9 de junio de 1948 en Salt Lake City, Utah. Tenía 3 hermanos y eran miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eran mormones, y Tom siempre estuvo muy interesado e implicado en el mormonismo. Le interesaba muchísimo sobre todo la historia de esta religión. Leía mucho sobre la historia del mormonismo con la poligamia, pues la Iglesia mormona permitía la poligamia. Ahora, hoy en día, esta iglesia ya no la apoya. Prohibieron en 1890 la poligamia y hoy la condenan. Como Tom sabía que la iglesia ya no apoyaba esa práctica, leía en secreto todo esto que le interesaba y no lo expresaba a los demás, pues podían echarlo de la iglesia si descubrían esa fascinación que tenía con la poligamia. Tom sirvió como misionero mormón en la misión de los Grandes Lagos de la iglesia desde junio de 1967 hasta junio de 1969. A sus 22 años se llamó con una mujer llamada Linda Pinman. Durante sus primeros 10 años de casados vivieron una vida normal dentro de un matrimonio y tuvieron 3 hijos. Sin embargo, la fascinación de Tom y su obsesión con la poligamia cada vez le interesaba más y nunca se lo sacó de la cabeza. Llegó un momento de su vida en el que comenzó a decir que Dios le estaba diciendo que debía ser polígamo. Decidió confesarle a su mujer Linda que quería una relación plural, un matrimonio plural, y que siempre supo que eso era lo que quería. No se lo dijo pidiéndole el divorcio ni nada así, le dijo si estaba abierta a la idea de que tuviera más mujeres. Linda no reaccionó como él hubiera querido, le dijo que no estaba dispuesta a ello, y rápidamente la iglesia se enteró de todo el tema, echando a Tom y aconsejándole a Linda que se divorciara. Y así lo hizo, se divorció y se llevó a sus 3 hijos con ella. En la década de los 80, cuando tenía 30 y tantos años y fue echado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se convirtió a un tipo de fundamentalismo mormón, el cual enseña a sus seguidores a que deben practicar el matrimonio plural, es decir, la poligamia. A partir de ahí comenzó a buscar mujeres con las que casarse. En Utah había grupos secretos, es decir, que se escondían, que vivían aislados y no revelaban que eran polígamos, que vivían sus vidas aislados de los demás, tratando que la gente no se enterase y de pasar desapercibidos. Así que Tom se introdujo a estos grupos en busca de personas con sus mismos intereses. Ahí hizo amigos. Se hizo amigo de Ross Wesley LeBaron, un fundamentalista notable y miembro del clan polígamo LeBaron. Ross Wesley creía que había que mantener un linaje puro, es decir, practicar el incesto. Antes de continuar con Tom, vamos a hablar sobre algunas cosas que hizo Ross Wesley, que es repugnante y enfermizo. Ross fue acusado por cargos de violación, agredió
a una pariente suya desde que era niña hasta la edad adulta. Esta mujer dijo que Ross no toleraba que nadie discutiera con él o estuviera en desacuerdo con él. Básicamente actuó como un líder de una secta y creó su propia secta en Utah. Repetía constantemente que estaba totalmente bien que una niña de 10 o 12 años se casara con él. También hablaba con frecuencia sobre el fin del mundo y que Dios lo guiaría hacia el oro y los tesoros. Y decía tener sueños premonitorios donde veía la ubicación de donde estaba el oro y los tesoros. Esta mujer declaró que no quería casarse con Ross, pero fue agredida por él bastantes veces y dio a luz a sus hijos. No solo a esta mujer, sino a muchas más niñas agredidas sexualmente y las dejó embarazadas. Y parece que todas compartían sangre con él, porque como digo, él decía que había que mantener un linaje puro por órdenes de Dios, así que debía tener hijos con sus familiares. Parece que la mujer que declaró en los juicios que fue abusada por él desde niña y tuvo hijos de él era su propia hija. Ross tuvo muchos hijos y varios escaparon de la secta familiar. Estos que escaparon, preocupados de que sus hermanas siguieran viviendo junto a su padre, consiguieron hacerle una prueba de ADN a niños que creían que Ross era el padre y su propia hija la madre. Uno de los hijos que escapó era Eland LeBaron, quien junto a sus hermanos confrontaron a su padre con la evidencia genética, ya que descubrieron con este ADN que su sobrino, hijo de su hermana, era también hijo de su padre, o sea, también era su medio hermano. Lo denunciaron y un fiscal del condado entrevistó a Ross y a sus hijas, pero no pudieron seguir adelante con el proceso porque Ross e hijas afirmaron que las concepciones, o sea, haber tenido hijos juntos, fue resultado de inseminaciones artificiales, echándole la culpa a su mujer, quien había fallecido, de haber recolectado su semen con el propósito de que sus hijas tuvieran los hijos de su padre. Entonces, no entraremos en más detalles. La historia del clan de los LeBaron creo que daría para hacer otro vídeo, aunque en internet no he encontrado tantísima información, pero Tom en ese momento comenzó a juntarse con este hombre, con Ross y más gente así que practicaban el incesto, la poligamia, el abuso psicológico y sexual, el abuso, el control mental, etc. Tom desarrolló una relación muy cercana con Ross LeBaron y con todo su círculo. Y bueno, aparte de relacionarse con este tipo de gente, su objetivo era encontrar mujeres y tener muchos hijos con ellas. Junto a sus amigos polígamos organizaban cenas, comidas y durante estas reuniones los padres de estos cultos y clanes casaban a sus hijas con hombres mayores. En 1984, Tom se casó con Beth Cook, quien formaba parte de estos clanes. Todas estas mujeres que se casaron con él, que lo iremos viendo durante el caso, habían crecido y habían sido adoctrinadas para llevar este estilo de vida, de poligamia, incesto, etc. Ellas prácticamente ya habían nacido dentro de estas sectas y clanes y cultos, así que lo veían todo normal. Beth tenía 40 años en ese momento, así que en ese momento nada era ilegal. Se casó con una mujer mayor de edad, no era familiar de él ni nada, así que todo normal, se casó con una mujer y todo, o sea, no hay nada ilegal aquí. Sin embargo, esto va a cambiar pronto. Beth provenía de una familia polígama. Su familia había practicado la poligamia desde hacía un siglo por lo menos. Y antes de casarse con Tom ya había estado casada con un hombre, quien tenía 4 mujeres a la vez mientras estaba casado con ella y 15 hijos en total con todas ellas. Tom tenía una norma a la hora de casarse con las mujeres y era que él no pedía matrimonio, sino que la mujer debía de pedirle matrimonio a él. Esto lo hacía con la estrategia para que si pasaba algo, él pudiera demostrarle a la ley que estas mujeres habían tenido voz y voto y que él no había obligado a nadie a hacer nada que no quisiera. Así que es lo que hicieron con Beth. Él le pidió que le pidiera matrimonio, ella se lo pidió y se casaron. Beth tenía hijos y cuando se casó con Tom y fue a vivir con él, llevó a una de sus hijas, Linda Kunz, de 13 años. Después de hablar sobre Ross Wesley, sobre que Tom era amigo de él y tenía también esta mentalidad, ya podéis imaginaros por dónde irán las cosas con esta niña de 13 años. Tom de inmediato comenzó a abusar de ella y a hacerle grooming. Linda Kunz, que solo tenía 13 años, estaba siendo abusada
por su padrastro, el marido de su madre, y lo peor es que ella tenía también esta mentalidad como su madre y como había crecido de que esto eran cosas normales. Tom le lavó el cerebro y su madre no hizo nada al respecto, por lo que Linda terminó pidiéndole matrimonio a Tom. Su hijastra le pidió matrimonio. Evidentemente él la manipuló para que lo hiciera. El matrimonio era espiritual, o sea, hacían una ceremonia espiritual. Linda dijo en un documental que hay sobre este caso y del que iré poniendo clips, que sus padres le dieron el permiso para casarse con Tom porque pensaban que era muy buen hombre y que pensaban que no quería aprovecharse de una niña, sino que lo que quería era formar una familia. Y la misma Linda dijo que ella y Tom se amaban. Tom was 35. I had my parents' permission because they thought Tom was a very good man and they could see his heart, that he was not just out to take advantage of a young girl. He wanted to build a family and we really did sincerely, truly love each other. Así que la segunda mujer de Tom era una niña de 13 años e hija de su principal mujer. Por lo que ahora Beth y Linda no solo eran madre e hija, sino que compartían marido. Rápidamente tras casarse, Linda quedó embarazada con 13 años y tuvieron un niño al que llamaron Melvin. Linda tenía una prima, sobrina de Beth, llamada Shirley Begley, de 15 años. Shirley se mudó con Tom, con su tía Beth y con su prima Linda. Se mudó con ellos para ayudar en la casa, ayudar a su prima con su hijo, etc. Tom vio a Shirley como una tercera mujer potencial e inmediatamente comenzó también a abusar de ella. La manipuló hasta el punto de que Shirley le pidió matrimonio y así se convirtió en su tercera esposa. Y después comenzó a buscar a su cuarta esposa. June era la hermana de Beth y madre de Shirley y tía de Linda. Y Beth la invitó a casa para conocer a su marido. Según June, llegó y se enamoró de Tom instantáneamente, convirtiéndose en su cuarta mujer. I met Tom when I was just 15 years old, and I spent a month in his home working for his wife, and I got to know his family, and I became very close with Linda. And who did Tom marry after you? Tom married my mother after me. How did you meet Tom? My older sister was married to Tom, and I lived in southern Utah, and she brought him down to meet us. Things just went from there. I thought that he was strange because he was an outsider when he came. Maybe that's why I fell in love with him, because he was different. I don't know. O sea, se enamoró del marido de su hermana, del marido de su hija y del marido de su sobrina. Y ahora Tom estaba casado con 2 hermanas, 2 hijas, o sea, es una completa locura. Tenemos que mirar el caso desde la perspectiva de que estas mujeres habían crecido ya en ese entorno, pensando que todo esto era normal y además eran completamente manipuladas por Tom y abusadas. De hecho, June ya había estado casada con un hombre con el que mantenían una relación polígama, o sea que Tom no era su primera relación polígama. Y un dato muy fuerte es que Shirley tenía 59 hermanos. Su padre y primer marido de June había tenido 60 hijos con un montón de mujeres con las que tenía una relación. Cuando June se mudó con Tom, Beth, Linda y su hija Shirley, trajo a vivir con ellos a otra de sus hijas, Leanne, de 13 años. Y ya podéis imaginaros lo que pasa con Leanne. Inmediatamente Tom, que era un depredador y un pedófilo, comenzó a abusar también de Leanne. Sin embargo, Leanne sabía que todo lo que estaba pasando no estaba bien y se escapó de la casa y le contó a un adulto lo que estaba pasando. Presentaron cargos contra Tom, pero no se sabe qué pasó, que Leanne retiró los cargos de repente, le dijo a todo el mundo que se lo había inventado, que echaba de menos a su padre y mintió sobre lo que hacía Tom para poder volver con su padre. Sin embargo, seguramente Tom hizo algo al respecto para que retirara los cargos y ella, Leanne, volvió a vivir con ellos y se convirtió en la quinta mujer de Tom. En una entrevista, Leanne dice que conoció a Tom cuando visitó a su madre y a él, ya que él era el marido de su madre, y dice que nunca lo vio como un padrastro, sino que se enamoró de él de inmediato. I met Tom when my mother moved to Salt Lake and married Tom. So you were Tom's stepdaughter? Yes, I was. I didn't see him as a father figure for very long. I think I fell in love with him right away, and I've been married to him for 9 years now.
Tom era muy amigo también de un hombre que tenía una hija. Tom conocía a esta hija llamada Carrie Bjorkman desde que era un bebé. No he encontrado la edad exacta de Carrie para ese momento, pero ella era pequeña, tendría unos 14 años me parece. Tom invitó a Carrie a un viaje para que les ayudara en casa a las demás mujeres y los hijos durante ese viaje, y una vez allí le preguntó si estaba enamorada de él y que si lo estaba tenía que decírselo. Ella le dijo que sí y que quería casarse con él. 2 días después se casaron. He let me know that he was serious, and if I was serious, then I needed to let him know. And so I told him, yes, I want to marry you. I want to be your wife. From the time that we first kissed till the time we were married, it was about 2 days. So I went quite fast. 2 o 3 semanas después entra en escena la hermana de Carrie, Hannah Bjorkman. Era su hermana menor, por lo que si Carrie tenía 14 años, Hannah tendría unos 12. Después de que Tom y Carrie se casaran en una ceremonia a la que asistieron las familias de ambos, en la que un hombre de entonces 40 años se estaba casando con una niña de 14, Carrie le dijo a Tom que quería que se casara también con su hermana Hannah. He reached over and took hold of my chin and then kissed me. It was very nice. And how long was that after your sister Carrie had married him? 2 or 3 weeks. 2 or 3 weeks. And then after that, I guess the next thing that happened was they had a reception for Carrie and Tom, his family, and everybody got together and a lot of my family came. And after the reception on the way back, Carrie wanted me to marry Tom too, and so she says, well, why don't you sit in the back seat with Hannah? Tom and I sit in the back seat, and we were sitting in the back seat, and it just came up. I was looking at his eyes, and I just loved his eyes, and I said, I want my children to have eyes like yours. And he says, I know how we can make that possible. Tras la ceremonia estaban los 3 en el coche y Carrie le dijo a Hannah y a Tom que se sentaran en la parte trasera del coche para conocerse mejor. Hannah cuenta en el documental que estaba sentada con Tom y miraba sus ojos y le dijo, quiero que mis hijos tengan tus ojos. Y Tom le respondió, sé cómo podemos lograr eso. Pasadas unas semanas se casaron. En ese punto Tom tenía 7 mujeres. Tuvo 2 más, una llamada Allison de 16 años que escapó y Tom abusó de la hermana de Allison de 12 años. Beth, la primera mujer, también se fue en algún punto. Cuando Beth se fue, Linda se convirtió en la mujer principal. La familia vivía en casas rodantes en Sandy, que es una ciudad que está en Utah. En 1995 fueron expulsados de Sandy cuando los vecinos se enteraron de que eran prácticamente un clan, una secta que vivía en el estilo de vida polígama y que básicamente su vecino estaba casándose con menores de edad. Estaba casado con niños. A todo esto, Tom comenzó a tener hijos con sus 6 mujeres de ese momento, y hay fotos de todas ellas embarazadas al mismo tiempo, porque querían tener muchísimos hijos. Bueno, Tom quería tener muchísimos hijos y que fueran grupos de niños de la misma edad. Al primer grupo de niños que tuvieron les llamaron el equipo A, al segundo el equipo B. All of us try to get pregnant at the same time because we really like having children at the same age, close together, like 4 or 5 of them. And we've managed to do that several times. We're down to an E team now, starting from A, and every one of those teams are just unique in their own little way, and it's a lot of fun to have teams. Tom buscó un lugar para vivir que estuviera aislado y pudiera hacer crecer ahí toda su familia, ya que en sus planes tenía pensado que su familia fuera enorme, y de hecho tuvo con todas estas mujeres entre 25 y 35 hijos en total. No han encontrado el número exacto de hijos porque en algunas fuentes dice 25, en otras 29, en otras 35, en otras 32. Pero bueno, nos hacemos una idea de que tuvo entre 25 y 35 hijos. Incluso en el documental hay un punto en el que le preguntan a una niña, a una de las hijas, cuántos hermanos tiene, y ella dice, no lo sé, deben ser unos 20, ni siquiera lo sabe. Well, tell us where you live, how many brothers and sisters you've got, how old you are. Okay. I'm Candace McKinley, and I live in Manti, that's central Utah, and I have 13 brothers and sisters, and I'm 16. En 1997 se establecieron en West Desert, en Utah, muy cerca de la frontera con el estado de Nevada, en un terreno donde trasladaron varias casas rodantes. El terreno estaba en medio de la nada, en medio del desierto, y llamaron al lugar Green Haven. La familia, por supuesto, era pobre, nadie trabajaba realmente. Tom vendía una revista de poligamia
y de vez en cuando junto a sus mujeres iban a Salt Lake City en coche e iban puerta por puerta tratando de conseguir clientes, básicamente que personas se suscribieran a su revista. Evidentemente no ganaron mucho dinero con eso, nadie quería suscribirse a una revista que hablaba sobre la poligamia, por lo que comenzaron a recibir ayudas de los servicios de bienestar social, así que vivían de eso, de pagas. Entonces tuvieron un montón de hijos, iban teniendo hijos constantemente, uno tras otro, todas las mujeres embarazadas a la vez. En el documental le preguntan a uno de los niños, que es pequeño, que cuántas mujeres quiere tener de mayor y él dice 12 me parece bien. Y le preguntan ¿por qué quieres tener 12 mujeres? Y él dice que para tener una buena familia. And how many wives do you want to have? As many as I can. What would you think would be a good number? 12. 12. Don't you think that would be rather a lot of women to have to talk to and look after? Why do you think that would be nice? Because a big family is a nice family. Evidentemente estos niños han crecido conociendo solo esto, por lo que para ellos es completamente lo normal. Para ellos eso es una familia, un padre con 5 mujeres y muchísimos hijos. En la propiedad Greenhaven cada mujer tenía su remolque, su casa rodante, Tom tenía su propia casa rodante y cada mujer estaba pues con sus hijos. Evidentemente no podían estar todos, 40 personas aproximadamente en un mismo tráiler. Linda, que era la mujer principal, hacía el cronograma semanal de qué mujer dormía con Tom qué noche de la semana. Tipo, el martes le toca a Shirley dormir con Tom, al día siguiente miércoles yo duermo con Tom, el jueves Lian duerme con Tom, etc. En un punto del documental explican Shirley y June, me parece que son ellas, o sea, madre e hija, mujeres del mismo hombre, que tuvieron un hijo el mismo día, una por la mañana y una por la noche. Así que dice Shirley supernaturalmente, pues mi madre June tuvo a mi hermano y yo tuve a su nieto, los dos del mismo padre. And what was it like to have 2 baby boys on the same day by the same man and be mother and daughter yourselves? And she was real mad at me. Yeah, because I was first. I was going to have the firstborn, and I had my baby in the morning, and she had hers in the evening, and she had hers the same spot I had mine. And they were both Tom's children. Yes, they were. What were your boys' relationships to each other? They were brothers to themselves, and they were sons to us, and they were also, her child was my brother, and my child was her grandson. A finales de los 90 sucedió algo. Una noche Shirley estaba embarazada de gemelos y a punto de dar a luz, así que ella y Tom se dirigieron hacia un lugar cerca de la ciudad para estar cerca del hospital cuando ella se pusiera de parto. Normalmente las mujeres daban a luz en Greenhaven, en la propiedad donde vivían en los trailers, pero dado que Shirley estaba de gemelos, creían que sería más seguro si esta vez daba a luz en el hospital. Mientras Tom y Shirley estaban fuera de la propiedad de la familia, comenzó un incendio en Greenhaven. Uno de los trailers comenzó a incendiarse. Las mujeres que estaban allí consiguieron sacar a todos los niños que había en ese tráiler, en concreto menos a uno de los niños llamado Jerry de 3 años. Quedó atrapado en el tráiler y falleció en el incendio. Así que la familia estuvo completamente devastada por esta pérdida. A couple winters ago, our home burnt down, and Carrie and Linda managed to get all of the children out, and Jerry was the only one that they could not get out, and he burnt. He died in the fire. The night of the fire, I had made plans to go to Salt Lake because I was a month prior to having my twins, and we weren't sure if they were going to come early. And several hours after going to bed that night, we got a call on the phone, and Tom answered the call, and it was Linda. She was at a neighbor's home. She said, "Tom, the house burnt down." And we got everybody out, gave a sigh of relief, and then she says, "Except for Jerry," which was my son, the 4th child. Tiempo más tarde, Tom comenzó a pensar en algo. La mayoría de familias que son un clan, un culto, una secta, que viven aislados, que practican el incesto, la poligamia, la bigamia, es evidente que quieren pasar desapercibidos para no llamar la atención porque saben que lo que están haciendo no es normal. Pero Tom pensó que quería dejar de pasar desapercibido, quería dejar de esconderse y esconder a su familia. Quería atención con la finalidad de mostrarle al mundo lo increíble que era la vida de su familia y de la poligamia.
cuánto se querían todos y lo felices que eran, y que la sociedad dejara de ver mal la poligamia. Tom quería salir de su escondite, quería dejar de vivir escondido con su familia. Así que comenzó a moverse y terminó conociéndose su caso y siendo muy mediático. Salió en un programa de entrevistas muy popular de ese momento llamado Sally G's Raphael, en otro programa llamado Jerry Springer. En esta entrevista con Jerry Springer, Tom intenta convencer a todos de que lo que hace es normal y Jerry le dice en un punto: Tom, te casaste con estas mujeres cuando eran niñas. Él le dijo que convenció y manipuló a esas niñas de que se casaran con él y de que eso era lo que debían hacer y el estilo de vida que debían llevar, pero que no estaba bien. En todas estas entrevistas y programas, Tom y sus mujeres salen debatiendo con la gente del público, con el entrevistador, con otras personas y defendiendo a muerte su estilo de vida. También Tom y sus mujeres aparecieron en el programa Judge Judy, donde Tom y sus mujeres debatieron con un grupo de personas antipolígamas. Este grupo de personas antipolígamas estaba conformado por mujeres que habían escapado de matrimonios polígamos. Y también comenzaron a salir en documentales, que es básicamente de donde sale la información de este caso, porque en internet he encontrado artículos pero con información bastante resumida y escasa, así que realmente en las entrevistas y en los documentales donde podemos verlo todo al completo. Como todo el mundo atacaba a Tom por haberse casado y tenido hijos con niñas, él respondía lo siguiente: si Dios no quisiera que las niñas se casaran y tuvieran hijos, no les habría hecho capaces de ser madres tan jóvenes. For about 95% of the recorded history of man, girls got married when they were ready to have babies physically. I think God had a design there. And I think if it's a mistake for a girl to get married when she's able to conceive children, then the mistake is God's for making them able to be mothers long before they were ready. It's not God who made them physically able to have children before they were mentally able to handle it that's at fault. It's our societies, our Western societies, that stopped preparing young men and women for the responsibilities of a family. Básicamente él quería justificar su mentalidad de casarse con una niña y mantener relaciones con una niña, porque decía que cuando una niña empieza a tener la menstruación es porque ya debe casarse y tener hijos. ¿Os acordáis de Melvin, el primer hijo que tuvo Tom con Linda? Pues Melvin, todavía pequeño, de unos 14-15 años en su adolescencia, tenía novia, una chica llamada Candace, la cual comenzó a pasar tiempo en Greenhaven con la familia. En el documental se ve a Melvin junto a Candace jugueteando como dos adolescentes, coqueteando, pero Tom le echó un ojo a la novia de su hijo. La quería para él como su siguiente mujer. Pues en una parte del documental Tom enseña que se ha comprado una camisa y que va bien vestido para impresionar a Candace, y dice que sus demás mujeres le dijeron: ponte una camisa bonita para darle una buena impresión a Candace. Tom cuenta que conocía a Candace desde que era pequeña porque él conocía a su padre, y que tras cumplir 16 años Candace comenzó a mostrar interés en la familia. Bueno, comenzó a mostrar interés en Melvin, en el hijo de Tom, un chico de su edad en plena adolescencia, completamente normal todo. Pero Tom se lo tomó como que tenía que ser su quinta mujer. O sea, Tom veía a una niña y inmediatamente quería casarse con ella y le robaría las novias a sus hijos. También se ve en el documental cómo las demás mujeres de Tom como que evalúan un poco a Candace para ver si encaja como quinta mujer, y están como súper emocionadas de que su marido vaya a tener otra mujer. Pero parece que Candace salió pitando de ahí porque no se casó con Tom. En 1999, Tom y su familia aparecieron en un episodio del programa Dateline, donde les hicieron una entrevista como en los demás programas. Y este sería el punto de quiebre para esta secta familiar, ya que fue la primera de varias entrevistas que captó la atención de la ley. En la entrevista hablaron sobre lo mismo que en las anteriores, de que eran una familia polígama, de que se casó con mujeres cuando éstas eran menores de edad y niñas, que se casó con una que era la madre, la otra que era la hija, la prima, la madre, etc. El fiscal del condado vio esa entrevista y se enteró por primera vez de que había básicamente una secta en su condado y un hombre pedófilo casándose con menores
de edad y teniendo hijos con ellas. Este fiscal llamado David comenzó a investigar a Tom y sus antecedentes. Encontró los certificados de nacimiento de algunos de los niños, en especial el de Melvin, donde aparece la edad de los padres en el momento del nacimiento, y vio que las madres eran menores de edad cuando tuvieron a los hijos. En el registro figuraba que Linda tuvo a Melvin cuando todavía tenía 13 años, por lo que descubrió que Tom era evidentemente un pedófilo. Sin embargo, parece que en esa época, por lo menos allí, si una persona de 14 años tenía el consentimiento de sus padres, podía casarse con esa edad. Sin embargo, en los certificados ponía que Linda dio a luz a un niño cuando tenía 13 años, no 14, así que fue un delito sexual por parte de Tom. En el año 2000, el fiscal comenzó a reunir pruebas y cargos para presentar contra Tom. Se presentaron los cargos y Tom fue a juicio en Provo, Utah. En el estrado, Tom dijo que se convirtió en polígamo después de estudiar su historia familiar, la historia de su fe y la historia de su estado. El fiscal David tenía muchas pruebas por delitos que había cometido Tom con todo esto y finalmente fue declarado culpable de 4 cargos de bigamia y un cargo de incumplimiento de pago de manutención infantil. Tom respondió a su sentencia diciendo que no tenía planes de abandonar su estilo de vida y que pensaba apelar. Dijo lo siguiente: creo en el mormonismo porque si creo en él, creo en el mormonismo original, tal como fue concebido. Somos una familia como cualquier otra, solo que un poco más grande. Como argumentando que llevó un estilo de vida de poligamia porque creía en el mormonismo original que permitía la poligamia, pero en ese momento no lo permitía. En el momento de su sentencia, 4 de sus esposas estaban embarazadas. Fue sentenciado a 5 años de prisión y una multa de $78,000 al Estado por la asistencia social recibida durante todos esos años, porque ellos habían vivido de pagas. Al año siguiente de esta sentencia se presentaron los cargos de agresión infantil en su contra y fue sentenciado a otros 5 años más de prisión. Allison, la chica de 16 años que fue víctima de Tom y su hermana de 12 fue abusada por él, ambas se presentaron a la audiencia por el juicio de agresiones infantiles. Allison dijo que Tom actuó en el estrado y que él la ponía enferma todo lo que había hecho. Dijo: yo tenía 16 años y él 45, no hay excusa. El hermano de Allison dijo sobre Tom: este hombre dice que cree en el matrimonio plural, pero simplemente se esconde detrás de eso para esconder el hecho de que es un pedófilo. Tom pasó 6 años en prisión y en el año 2007 fue puesto bajo libertad condicional. Para ese momento, Leanne, una de sus esposas, se había ido de Green Haven con sus 5 hijos. Se dio cuenta de que todo esto no era normal, de que había sido manipulada, etc. y presentó una orden de restricción contra Tom, por lo que afortunadamente una de las 5 mujeres por lo menos pudo salir de ahí. Uno de los hijos de Tom, llamado William Green, de 18 años, fue arrestado muy recientemente y acusado de 2 cargos de violación de una menor de edad. Abusó con 18 años sexualmente de una niña de 13 años 2 veces. Conoció a esta niña a través de MySpace y según él comenzaron una relación. Claro, su padre, su familia y él había crecido en ese ámbito y le habían hecho pensar que eso era normal y lo que debía hacer, salir con niñas, sacarles años y años a las chicas con las que saliera o se casara y sobre todo en que se tenía que fijar en niñas de 13, 12 años. Sin embargo, la policía no reunió ninguna prueba de que la poligamia de su familia tuviera algo que ver con este delito de abuso sexual. No se sabe si fue condenado o qué pasó con este chico porque no hay más información sobre esto. Tras salir de prisión, Tom se unió a un grupo llamado The Kingston, o también conocidos como The Order. Son un grupo de personas que practican el incesto porque predican la doctrina del linaje puro. Así que continuó cometiendo estos delitos. Hasta el 28 de febrero de 2021, cuando murió a la edad de 72 años por una neumonía tras contagiarse del COVID. Las mujeres de Tom parece que se casaron con otros hombres, pero realmente no se sabe mucho de ellas, ni de qué estilo de vida han llevado después de esto. Esto es todo sobre el clan Green Haven. Me parece todo espantoso. Dejadme en comentarios qué opináis, si conocíais este caso, si os gustaría o no que hagamos más casos de este tipo, porque hay bastantes, como digo, hay muchos cultos y clanes familiares que practican el incesto, la bigamia, la poligamia, etc. Y si me pongo a buscar creo que puedo hacer varios vídeos de casos como este, pero por eso quiero que me dejéis en comentarios si os interesan estos casos o no. Si os ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvidéis dejarme un me gusta, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao! Ay, mi mano.
que estaba detrás del micro.